Iniciamos entonces hoy la cuarta sesión exactamente, esta ya la cuarta sesión de esta serie que hemos estado titulando La paradoja de la prosperidad inmoral, donde hemos estado basando nuestro estudio y hemos estado haciendo un recorrido y un examen y una reflexión en torno al capítulo 73 del libro de los Salmos. Salmista Asaf específicamente es el autor de este precioso salmo que tiene mucho que decirle a la cristiandad del día de hoy, tiene mucho que decirle a la cristiandad de nuestro siglo, a todo el mundo entero, porque es un capítulo que está cargado de un contenido muy profundo y un contenido que es extremadamente vigente para nuestros tiempos. Hoy quiero iniciar la palabra basándome en el pensamiento de J.C. Ryle, un pensamiento que viene a darle mucha forma a la enseñanza que hoy vamos a estar tratando, porque hoy vamos a estar entrando, bueno, ya comenzamos de la semana pasada a entrar en la segunda etapa ya de lo que viene a ser esta enseñanza, ¿no? Donde ya pudimos ver en la semana pasada cómo comenzamos ya de alguna manera a vislumbrar con un pequeño destello de luz que tuvo el salmista algunas de las resoluciones o el inicio de las resoluciones que debemos aplicar para poder, sin duda alguna, resolver estos problemas y este tipo de crisis. J.C. Ryle dice lo siguiente: no debemos contentarnos con llevar nuestros cuerpos a la iglesia si dejamos nuestros corazones en casa. Repito, no debemos contentarnos con llevar nuestros cuerpos a la iglesia si dejamos nuestros corazones en casa. Quería iniciar con esas palabras porque estas palabras le van a dar mucha forma a lo que hoy vamos a estar examinando dentro de la Escritura a partir del versículo 17 del capítulo 73. Es lo que vamos a estar hoy básicamente estudiando. Ustedes saben que ya en esta segunda etapa que entramos dentro del capítulo 73, yo he podido, dentro de mi esquematización del mensaje, dentro del bosquejo que he hecho, he podido observar que entramos ya en la etapa de entendimiento, pero esta etapa de entendimiento es una fase específicamente de entendimiento, o es una etapa de entendimiento que contiene como mínimo 8 fases de ese entendimiento, o 8 niveles, también pudiéramos de esa manera traducirlo, de este entendimiento. 8 fases, 8 entendimientos, 8 niveles del entendimiento de esta parte que ya viene a ser la resolución a toda esta crisis y a todo este problema sobre el cual hemos venido reflexionando en estas ya 4 semanas exactamente, con la semana de hoy, ¿no? De hecho, pudiéramos hablar incluso no de 8 fases, sino de 9 fases, incluyendo como una de las fases lo que dijimos la semana antepasada cuando tuvimos la última enseñanza sobre el capítulo, cuando hablamos de que el salmista en el capítulo, en el verso exactamente 10 y 15, en el 15, dice que tuvo un breve destello de luz y un punto de apoyo, así lo habíamos nosotros nombrado, un breve destello de luz y un punto de apoyo donde él dijo, donde él tuvo la tentación, se sintió tentado a hablar como ellos, lo que nosotros traducimos ese día como no solamente hablar como ellos, sino convertirse como uno de ellos, a lo que el excelente salmista dijo: no puedo hacerlo porque si lo hago estaría entonces engañando a toda una generación. Y esa fue la razón sobre la cual él pudo sostenerse para no caer en absoluto pecado en contra de esto, ¿no? Eso fue lo que pudimos ver. Entonces podemos observar, o podríamos nosotros traducir, que esa es una prefase, no digamos una fase como tal, pero sí podemos decir que es una prefase donde inicia el proceso de resolución a toda la crisis que viene afrontando Asaf. Hoy vamos a entrar a estudiar específicamente el versículo 17 y otros versículos más. Desde el 17 al 20 exactamente vamos a estar hoy reflexionando sobre estos 4 versículos donde vamos a ver ya sí la primera fase de entendimiento, además el punto de inflexión o el punto, digamos, de alguna manera donde se quiebra y se marca un antes y un después en el capítulo, y donde el salmista Asaf
comienza a entrar en profunda reflexión por razón de lo que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en esta preciosa lectura del capítulo 73, específicamente en el verso 17. Y aquí vamos a estar ya, como les digo, inaugurando ya de manera más directa lo que vendría a ser exactamente esta etapa de resolución tan importante para la profunda crisis, el profundo problema, todos los avatares rémoras que estaba afrontando el salmista. Dice el versículo 17 lo siguiente. Vamos a leer los dos versículos anteriores para que sepamos cómo quedamos en los versículos anteriores. El versículo 15 decía, si yo hablare como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. En el 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ya todos sabemos que era duro el trabajo del poder entender por razones que todavía no hemos explicado, por cuestiones de la simetría que maneja acá el capítulo, pero que ya luego vamos a entrar ya sí de manera más específica en ese punto. Y dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿El fin de quién? Bueno, si ya todos hemos venido rastreando toda esta enseñanza desde su inicio, sabemos que el salmista acá se está refiriendo a la gente impía, la gente que no siente congoja por la muerte, que es burlona, que es blasfema, que es herética, que incluso pese a que tienen la peor actitud que una persona puede tener ante la vida, pese a eso eran personas que según su percepción, según lo que él podía observar en su experiencia, se daba cuenta que eran personas que tenían siempre éxito en las cosas que emprendían en la vida. Lo que, por supuesto, nos presenta una profunda paradoja acá en este punto, y hay que tener presente este detalle, ¿no? Por eso, entonces, acá dice que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ahora, este versículo presenta un problema, es un versículo problemático para el exegeta si no tiene presente el contexto completo de todo el estudio que hemos venido haciendo, y por eso yo tuve que dedicar en la primera clase, o más bien en la primera enseñanza, toda una introducción al libro de Salmos, que lamentablemente no quedó grabada y no está dentro de las grabaciones, de los registros de las grabaciones, pero tuve que presentar una introducción del capítulo, pero sobre todo lo más importante estuvo en presentar una introducción acerca del personaje. Y habíamos básicamente podido rastrear algunos elementos que formaban parte de la vida de Asaf, precisamente apelando a lo que dice el libro de Crónicas. Ahí pudimos ver varias cosas para remembrar un poco y podamos tener un acto de reminiscencia en este momento para que pueda cobrar el mayor contexto y mayor significancia posible este versículo que vamos a estar estudiando. Recordamos que, por ejemplo, la palabra decía que Asaf era un salmista, que él era el que tocaba los címbalos, que fue elegido directamente por David, que incluso en uno de los versos que estudiamos parece ser que pudiéramos incluso llegar a suscribir la idea de que él era el director del culto en la parte salmística. Si nos aproximamos a los 12 capítulos, que es algo que por razones de tiempo yo no me dediqué acá a dar una exposición de cada capítulo, si ya llevamos 4 con uno, imagínense si nos metemos en los 12 capítulos. Pero pudimos ver que en los 12 capítulos, así de manera muy somera, a grandes rasgos, yo les dije a ustedes que entre el estudio que se hace de esos 12 capítulos podemos observar que este hombre no era cualquier persona, sino que era precisamente un hombre que estaba absolutamente entregado al servicio de Dios, absolutamente entregado a todo lo que tenía que ver con el Señor, amaba al Señor profundamente, pero no solo eso, sino que además era un hombre muy preparado, un hombre que tenía plena conciencia de la ley, plena conciencia del proceso histórico que había atravesado su nación. Eso todo podemos nosotros vislumbrar cuando estudiamos esos 12 capítulos. Podemos ver cómo él conocía la historia de su pueblo, cómo conocía la historia de los personajes de su pueblo, cómo sabía sobre la ley y cuál era su posición precisamente ante la ley. De manera que no estamos ante una persona ignorante y tampoco estamos ante una persona que se permitía liviandades morales en ningún sentido, porque incluso en este mismo capítulo 73 nosotros pudimos ver cómo decía que él había limpiado su corazón y había lavado sus manos, lo que hablaba de su condición espiritual. Su condición espiritual era absolutamente clara. Ahora,
Con todo esto que les acabo de decir, la única conclusión a la que podemos llegar es que él era un hombre del templo, ¿verdad que sí? Él era un hombre del templo. Ahora, el problema aquí en el versículo 17 está en el hecho de que declara que hasta que entrando en el santuario de Dios fue que él pudo comprender el fin de ellos. La pregunta metodológica que tenemos que hacernos acá, y acuérdense que interpretar la Biblia es hacerse preguntas, preguntarle al texto, preguntarnos a nosotros mismos, dejar que el texto nos pregunte también a nosotros. El proceso de la metodología en las preguntas es muy importante. Si este hombre era un hombre que constantemente estaba en el santuario de Dios, ¿cómo es que no había entendido el problema? ¿Cómo es que no había entendido? Pero luego dice que hasta que entrando en el santuario de Dios, ya va, un momentico, pero ¿será que él no entraba en el santuario de Dios? ¿Será que él estaba lejos del santuario de Dios? ¿Cuál era el problema? Porque si nosotros volvemos nuevamente a mirar hacia atrás y a entender que él era un hombre del templo, que él era un hombre que oficiaba ministerialmente en el templo, así nosotros lo pudimos ver en Crónicas. ¿Cómo es que dice acá que hasta que entró en el templo de Dios fue que pudo entender el problema? Pero si es que él constantemente entraba en el templo. Por eso las palabras con las que quise iniciar de J.C. Ryle tienen mucho sentido para lo que vamos a estudiar acá. Una cosa es llevar el cuerpo al templo y otra cosa es llevar con el cuerpo el corazón al templo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y esto ciertamente viene de alguna manera a llamar poderosamente la atención a nuestras vidas, porque creo que este verso definitivamente nos está haciendo un llamado profundo a entender ciertas cuestiones con respecto a nuestra vida en Dios, con respecto a nuestra vida cristiana y a nuestro caminar y a nuestro peregrinaje de fe en todo lo que Dios nos ha llamado. Eso está sucediendo por doquier. Y creo que hoy más que nunca eso se está afianzando de una manera ya pandémica, podemos decir. Hay mucha gente que está yendo al templo, que va todos los domingos al templo, que incluso pueden inmiscuirse en las labores ministeriales, pueden tener algún tipo de responsabilidad ministerial y a la vez estar completamente lejos de Dios. A la vez estar completamente lejos de Dios. Nosotros hemos escuchado en ocasiones la frase de que una cosa es amar a Dios, una cosa es amar la obra de Dios, amar hacer las cosas que Dios ha mandado hacer, y otra cosa es amar a Dios. Hay algunas personas que establecen esa distinción, una distinción que en un cierto sentido tiene lógica, ¿no? Habría que revisar otros aspectos también para ver qué tanto sentido lógico tiene esto, pero hay gente que tiene estos problemas, ¿no? Y la cristiandad de hoy precisamente está atravesando esta etapa. Gente que va a la iglesia, que va a la iglesia, que va a la iglesia, que se integra en las diferentes actividades de la iglesia, que hace cuanta cosa la iglesia se demanda hacer, que el pastor demanda hacer, pero su corazón no está en la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque podemos observar que pese a que estas personas van mucho a la iglesia, tienen un pobrísimo entendimiento de la palabra del Señor, por una parte, y por supuesto, cuando nosotros tenemos un entendimiento muy pobre de las cosas de Dios, de la palabra de Dios mismo como persona, no solamente va a quedar allí la cuestión, el problema no va a radicar solo en el hecho de que podamos ser muy ignorantes en las cuestiones de Dios, sino que vamos a tener otro problema que no sabemos si de repente es peor, yo creo que posiblemente, ¿no? Aunque, bueno, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en teología de cuáles son las metas primarias de la teología, nosotros identificamos tres elementos fundamentales: la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Y todos nosotros estamos llamados a transitar sobre esos tres escenarios dentro de la meta teológica. La ortodoxia es el correcto pensamiento sobre la palabra de Dios, la correcta doctrina, el correcto pensar acerca de la palabra de Dios, es decir, tener entendimiento de la palabra de Dios. Eso lleva a lo segundo, que es la ortopraxis. La ortopraxis es la acción propia del individuo con respecto a la ortodoxia, lo que la ortodoxia le enseñó. La ortodoxia se encarga de fundamentar los conceptos, se encarga de articular los conceptos, las ideas, los dogmas, las doctrinas. De eso se encarga la ortodoxia,
Y luego la ortopraxis tiene que ver precisamente con el hecho de que una vez articulados estos conceptos de fe y todos estos artículos de fe en la mente y en el corazón de la persona, eso tiene que necesariamente llevar a la persona a tener un tipo de conducta específica. Y esa conducta precisamente tiene que ver con el hecho de lo que ha aprendido. O sea, si yo he aprendido que robar es malo, no voy a andar robando. Se supone que es lo lógico, ¿verdad que sí? Si yo he aprendido que ser un codicioso es malo, no voy a andar yo codiciando a la gente, porque no tendría sentido que en mi ortopraxis, en mi acción, en mi práctica, en mi conducta de vida, lo que yo haga esté en absoluta esté de manera totalmente antitética a lo que la ortodoxia dice, es decir, contrario a lo que la ortodoxia dice. Pero hay una tercera parte que también es muy importante tener presente, que es la ortopatía. En esto de la ortopatía es precisamente donde más la gente suele moverse, ¿no? Pero esto es un problema cuando la ortopatía no depende de la ortodoxia y por supuesto de la ortopraxis. La ortopatía, o sea, que el término patía viene de patología, de la parte sentimental del ser humano, de la parte emotiva, de lo que sentimos, de las sensaciones, de lo sensual, de toda esa parte. Que no es que el Evangelio esté mal que nosotros sintamos cosas. Lo que está mal es que lo que sintamos no tenga nada que ver con la realidad de lo que el texto sagrado indica. Y que todo el tiempo esté en arrebatos místicos, extraños, gnósticos y cuestiones que la gente se inventa, pero que luego no tienen ningún tipo de sustento con la realidad. Eso es uno de los definitivos y grandísimos problemas que nosotros por lo general tenemos. Y claro, entendemos que esto está pasando mucho en la cristiandad del siglo en el que estamos, porque sí, la gente va a la iglesia, pero no tiene entendimiento de nada. O son pocas las personas que tienen un entendimiento, aunque sea decente, de las cosas que tienen que aprender y que se supone que deben manejar perfectamente. Porque una cosa es, como dijo J.C. Wright, una cosa es llevar el cuerpo, otra cosa es llevar el corazón. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, pastor, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que yo puedo llevar mi cuerpo al templo y no llevar mi corazón? Sí, exactamente eso es lo que significa. Pero ya va, eso no parece ser lógico, porque si estoy llevando mi cuerpo, se supone que en mi cuerpo está mi corazón. No. Sí, claro, en términos físicos, naturales, en nuestro cuerpo habita el corazón, por supuesto que sí. Pero aquí ya sabemos que estamos hablando simbólicamente, nos referimos al hecho de que podemos estar allí con corazón, mente y todo, pero a la vez tener una mente y un corazón completamente cerrado a la posibilidad de que Dios haga algo en la vida de esa persona. O sea, yo puedo estar allí, yo me puedo sentar por muchos años. Yo recuerdo que yo en mis inicios, a mí me pasó, y creo que esto es algo que le pasa a cualquiera, ¿no? En mis inicios, ustedes saben que cuando uno comienza a transitar en el Evangelio en los primeros meses, incluso en los primeros años, uno todavía, por supuesto, está apenas comenzando a asimilar las cosas de la fe. Por lo que es muy común que en esa etapa inicial siempre cometamos grandísimos errores, siempre nos caigamos una y otra vez, tropecemos una y mil veces con la misma piedra y tomemos una cantidad de decisiones que están lejos de ser las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos. Eso es algo que comúnmente nos pasa a todos. Yo recuerdo que en mi proceso a mí me tocó como 2 años más o menos el enseriarme con las cosas de Dios luego de que me convertí. Incluso todavía tenía muchas prácticas para ese momento de mi vida que eran completamente cuestionables, escuchando cosas que no debía escuchar, diciendo cosas que no debía decir, y bueno, cantidades de cosas que nos pasa a todos. Y que, bueno, incluso todavía teniendo 20, 30 y 40 años nos siguen pasando muchas de ellas, porque nosotros vivimos constantemente en una guerra interna donde la carne y el espíritu se están disputando a ver quién es el que se queda con la mente y el corazón de la persona. Porque nosotros seguimos teniendo carne, seguimos siendo muchas veces seres carnales. Eso es una realidad que va a ser así hasta el momento en que Cristo glorifique nuestros cuerpos y ya dejemos de estar peleando y luchando contra estas cosas. Entonces sí es posible estar en el templo y no tener el corazón en el templo. Y no tener el corazón en el templo, ¿qué es lo que significa? Bueno, lo que eso significa es que yo no estoy integrando lo que Dios quiere que integre en mi vida.
que no estoy prestando mi mente, mi corazón, mi alma, todo mi ser, mis sentimientos y mi razón para que Dios haga en ella lo que Él quiere hacer, para que pueda haber una transformación legítima, profunda, una transformación que realmente me conduzca a ser un nuevo hombre, a ser una nueva persona. Acuérdense que la palabra de Dios hace constantemente el llamado a los que han experimentado la fe, a los que han experimentado conversión, de que debemos cambiar, de que debemos ser transformados. Eso es lo que dice Pablo en el impresionante capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y 2, cuando dice que nosotros debemos estar constantemente renovando nuestra mente para que podamos comprobar lo que es bueno, agradable y perfecto. Y para que también, por supuesto, ya dejemos de vivir una vida mundana y comencemos a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, no la vida que nosotros que seguimos deseando vivir según la carne. Entonces, esto es un problema latente, es un problema profundo que tenemos en la congregación de hoy, porque sigue habiendo mucho pueblo, muchísimo. Yo no me atrevería a dar unas estadísticas acá, porque realmente erraría en dar unas estadísticas sin tener exactamente en mano algún tipo de estudio serio sobre estadísticas de este tipo, pero yo, sin temor a equivocarme, yo estoy seguro que más del 70% de las personas que son parte del cristianismo viven dentro de esa condición, y estoy siendo sumamente optimista con las cifras que estoy lanzando. Estoy seguro que estas cifras deben ser muchísimo, pero muchísimo más escandalosas. Fíjense que ahorita, hace ratico, para darles un ejemplo de lo que les vengo diciendo, mi esposa me mostró un video donde un muchacho que se dedica a hacer preguntas en la calle a personas cristianas, le llega uno y le pregunta, primero a qué se dedicaba, qué era dentro de la iglesia y tal. El muchacho dice que era pastor. Y entonces le pregunta que cuál es su nivel de conocimiento de la Biblia. Menos mal que en eso por lo menos fue sincero en algo. Digo, del 1 al 5, ¿en qué lugar te evalúas? ¿En qué lugar te posicionarías según el conocimiento bíblico? Él dice en 1. Bueno, te voy a hacer una pregunta porque él hace preguntas relativas al nivel que la persona describe que tiene como conocimiento bíblico. Entonces le pregunta, ¿quién mató a Caín? Y la respuesta del muchacho fue, bueno, según estudios teológicos, Caín no ha muerto. ¿Qué les parece? Según estudios teológicos, Caín no ha muerto. O sea, parece ser que no se ha enterado que Caín fue el que mató a Abel, y parece ser que tampoco se ha enterado que no ha existido todavía ningún ser inmortal en la tierra, que dice que este hombre no ha muerto. Imagínense ustedes. O sea, un ser tan perverso como Caín no ha muerto, según estudios teológicos. O sea, como que para darle un nivel de académico a la cuestión, un nivel de formalidad académica y hacerse sonar de repente más pretencioso y presumido. Teológicamente, los estudios dicen que Caín todavía no ha muerto. Pero bueno, yo entonces me pregunto, ¿y dónde estará ese bicho metido si no ha muerto? Y miren y el muchacho es pastor. Claro, yo le decía a mi esposa, yo pongo en duda que estas cosas sean reales. A mí no me extrañaría que esta sea gente que no tiene en realidad nada que ver con el cristianismo, que lo único que está buscando es mofarse del cristianismo y de los cristianos. Es posible que sean simplemente actuaciones, que el tipo que el que entrevista sea un malicioso, ateo, y que entreviste a gente igualmente maliciosa y atea como él, y que lo único que están buscando es mofarse del evangelio, mofarse de los cristianos, tratando de ridiculizarnos delante de todo un montón de gente que ve esas transmisiones. ¿Cómo puede ser verdad? Pero sea verdad o sea mentira, le voy a decir algo. Eso que pasó allí obedece a la realidad. Más allá de si la cuestión está actuada o no está actuada, de si es legítimo o no es legítimo eso, yo estoy absolutamente convencido en mis años en el Evangelio y todo lo que me ha tocado ver desde que enseño la palabra del Señor, que no son 2 días que tengo enseñando, yo me he podido dar cuenta de que eso es así. Hay gente que, hermano, monta a Moisés en el arca, a los animales en la barca donde Cristo iba y se levantó la tempestad, y así sucesivamente. Y vamos haciendo cantidades de desastres por la Biblia, hermano, que no tenemos ni idea.
Y ahora, la pregunta que en este punto, ¿no?, de manera muy sincera y honesta nosotros tenemos que hacernos es: ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, la pregunta más simplista y reduccionista a la que nosotros podemos llegar es: porque la gente no estudia la Biblia. Pero esa respuesta, la gente no estudia la Biblia, no es en realidad la raíz del problema. No es en la realidad la raíz del problema. Esa es más bien la consecuencia de la causa, del problema. Es la consecuencia de una raíz, de una causa. Porque la causa real, la causa última, hablando en términos filosóficos, la causa última de todas estas cosas es porque sucede lo que J.C. Ryle dice: la gente va a la iglesia solamente con el cuerpo, pero no llevan el corazón. Es decir, la gente no tiene ningún interés de ningún tipo en las cosas de Dios. ¿Y por qué no tiene interés? Porque no aman a Dios. Así de sencillo, eso es lo más duro. No amamos al Señor, eso es lo que pasa. Porque cuando yo amo a Dios, el amor lo primero que hace, cuando yo amo de verdad al Señor, lo primero que hace es llevarme a buscar conocer a ese Dios al que digo que amo. Y para yo buscar conocer a ese Dios que digo amar y que afirmo amar, entiendo que el único lugar donde Él se ha revelado de una manera especial, usted sabe que en teología se habla en términos de lo que viene a ser bibliología, Dios se revela de dos maneras. Hay una revelación general, que también se le conoce como revelación natural, que es que Él se ha revelado a través de lo que ha hecho. Vemos el sol, vemos las estrellas, vemos el ajuste fino que hay en el universo. Cuando, por ejemplo, entramos a estudiar y a razonar un poco lo que vendría a ser el argumento teleológico, podemos ver la afinidad, lo fino del ajuste de todas las cosas que existen y cómo todo esto tiene un fin y tiene un propósito. Y nosotros a través de eso podemos demostrar la existencia de un ser trascendental, podemos demostrar la existencia de un ser supremo. Ese es un tipo de revelación, eso es lo que llamamos en teología la revelación natural o revelación general. Pero hay un tipo de revelación que es la revelación especial o particular, que ya no depende de lo hecho por Dios. Ustedes saben que cuando el apóstol Pablo, a ponerle un ejemplo de lo que es argumentar a través de la revelación natural, tenemos el caso de Pablo en el Areópago de Atenas. Él le dice a los atenienses: el sol, todo lo que nosotros podemos ver da razón del Dios todopoderoso al que nosotros adoramos. Él utilizó una forma de argumento natural en ese sentido, teología natural, que nosotros llamamos, que es uno de los tipos de teología. Pero cuando hablamos de la revelación especial o particular, estamos hablando de lo que Dios reveló en su palabra. O sea, una cosa es lo que nos dice el sol, la luna y las estrellas. Eso es lo que nos da una noción desde el punto de vista lógico de que definitivamente detrás de esto tiene que haber algo, alguna mente maestra que creó todas estas cosas. Pero cuando ya nosotros queremos saber sobre el carácter de ese Dios, es imposible que lo sepamos observando la luna. Es imposible que podamos conocer el carácter de Dios y cuál es su naturaleza desde el punto de vista ontológico observando el sol, observando una estrella, observando cómo crece un árbol. Yo no puedo tener revelación de estas cosas en esos términos. Por eso Dios tuvo que revelar su palabra. Y en su palabra nosotros podemos conocer precisamente todos esos detalles que ni el sol, ni la luna, ni las estrellas nos pueden revelar. Y es que acá conocemos cómo Dios es de amoroso, aquí conocemos que Dios es un ser omnipotente, que es un ser bondadoso y todas estas cosas. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo porque si nosotros amamos al Señor, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ir por razones del amor que tenemos a esa revelación especial para poderle conocer. Si yo quiero conocerle a Él, tengo que ir a esa revelación especial y debo prepararme en esa revelación especial que es su palabra. Es lo lógico, hermano. Es lo lógico. Ahora, es cierto. Hay grados de amor, ¿verdad que sí? No todo el mundo ama al mismo nivel y con la misma intensidad y con la misma entrega. De repente sería un poco exagerado de mi parte decir que una persona no ama en absoluto a Dios porque
de repente no estudia teología o no se mete en la Biblia todos los días. No, sencillamente puede ser, hay grados de amor, ¿no? Hay unos que aman en un grado muy bajo, otros que aman en un grado medio y otros que aman en un grado superior, en un grado más fuerte, más grande. Y por supuesto, estos que aman de una manera más profunda, seguramente van a ser las personas que también se dedican más a conocer a Dios, a buscar de Dios. Aunque esto, por supuesto, todo esto es relativo, ¿no? Porque hay gente que le fascina la teología, estudia mucha teología, se hacen grandes expertos en teología y no aman a Dios. Así que eso tampoco demuestra en ningún sentido, solo podemos decir que sea una regla normativa para determinar que una persona ama a Dios. Porque hay teólogos liberales que niegan hasta la concepción de su madre cuando los parió. Gente que dice que es mentira lo de los milagros, que es mentira que Cristo dijo lo que dijo, que es mentira que Él resucitó, y son teólogos. Son teólogos que lo que menos esperaría uno de un teólogo es escucharle decir que, por ejemplo, la resurrección es una farsa. Lo que menos querría uno escuchar y esperaría uno escuchar de un teólogo y de un erudito en la palabra del Señor es que es falso el tema de los milagros de Cristo y que no ocurrió tal cosa, que eso simplemente es una invención mitológica, etcétera, etcétera, y un montón de cosas que la alta crítica suele decir en este tema, ¿no? Esto es un problema que existe, así que de ninguna manera eso tampoco demuestra que amamos al Señor. Pero lo que sí es cierto es que cuando una persona ama a Dios profundamente y de corazón, y que no solamente va a la iglesia con su cuerpo, sino que va con su corazón, con su alma, es decir, va dispuesto a recibir de Dios lo que quiere recibir, es una persona que no permanece en la inactividad. Eso es cierto. Una persona que ama a Dios no permanece en la inactividad. La persona que realmente ama a Dios busca servirle a Dios, busca aprender de Dios, busca conocer de Dios. ¿Y por qué es importante para nosotros conocer a Dios? También tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuán importante tiene que ser para un cristiano conocer a Dios? Bueno, la respuesta de eso es que no debe existir, primero tendríamos que decir que no debe existir para nosotros una razón más importante en la vida como creyentes que conocer a nuestro Señor. Porque conocer a nuestro Señor implica la posibilidad y la potencialidad de que cada uno de nosotros comencemos a tomar las decisiones correctas. Implica la potencialidad de que nosotros comencemos a ejercitarnos en todo lo que la palabra de Dios exige. Porque el que ama a Dios tiene por ende que amar su voluntad. Y su voluntad ha quedado escrita en estos 66 libros. De manera que si yo quiero conocer la voluntad de Dios, lo único que tengo que hacer es sencillamente clavar mi mirada a estos 66 libros y comenzarlos a estudiar profundamente y articular toda esta verdad en mi corazón, articular toda esta verdad en mi mente. Es lo lógico, hermanos. Y una vez hecho esto, es que puedo entonces llegar a esa ortopraxis, que es entonces poner en acción, poner en práctica y convertirme en una palabra viviente, así como Cristo mismo fue una palabra viviente. Usted sabe que Cristo fue la palabra viviente en dos aspectos fundamentales que nosotros podemos acá discriminar. Número uno, fue la palabra viviente porque fue el que se encargó de hablar la palabra, ¿verdad que sí? Él estableció las bases de lo que nosotros hoy conocemos como el cristianismo. Eso es algo que puede ser debatible, por supuesto, pero en algunos aspectos, en algunos escenarios teológicos, para mí no tiene punto de debate, más bien, para mí no tiene sentido el debate, pero hay personas que creen que esto puede ser debatible. Pero lo primero es eso, lo primero es que Cristo fue la palabra viviente, la palabra andante, porque Él constantemente lo que salía de sus labios, Él no perdía el tiempo utilizando su boca para hablar majaderías ni para ser un charlatán. Y lo segundo es, eso fue lo primero, lo segundo es que además de ser alguien que en todo momento atestiguaba verbalmente acerca de la realidad de Dios, no solamente atestiguaba de la realidad de Dios verbalmente, sino conductualmente. O sea,
que él era una persona absolutamente íntegra en ese sentido, es decir, su ortodoxia lo llevó a la ortopraxis de lo que esa ortodoxia le decía. Y por supuesto que él también se movió en la ortopatía, porque podemos ver que el Señor también tenía sentimientos. Él lloró ante la tumba de Lázaro, estaba sudando como gotas de sangre en el momento del Getsemaní, él se condolía de los pobres de espíritu y de corazón, y todo el tiempo estaba pendiente de los pobres. A la vez también mostraba rudeza ante aquellos que le adversaban. O sea, cuando un fariseo, un saduceo y una persona de esta con preguntas capciosas venía intentando hacerlo caer o intentando tentarlo a decir cosas que no debía, él los enfrentaba con toda la fuerza. Ayer aprendí algo muy importante que por lo general nosotros perdemos de vista, ¿no? Ayer escuché a un predicador decir algo que nunca lo había escuchado de esa manera. Uno ha tenido siempre sus maneras de definirlo, pero ayer lo escuché de una forma que me impresionó de gran manera. Ayer decía R.C. Sproul en una enseñanza que vi, hablando acerca de la mansedumbre del Señor y de la mansedumbre que nosotros debemos tener, que es uno de los frutos del Espíritu. Él dice: ser manso no es ser una masa de mensidumbre, no es ser mensidumbre. La palabra no habla de mensidumbre, sino de mansedumbre. La cuestión no es ser un tonto. No es que nosotros estamos desvalidos en fuerza para hacer las cosas que tenemos que hacer, sino que reprimimos nuestras fuerzas para hacer lo que no deberíamos hacer, para no hacer lo que no debemos hacer. Entonces él dice, poniendo el caso de Cristo, él dice, para que entendamos, Cristo, Dios Todopoderoso, la fuerza universal, la fuerza suprema. Y Cristo sabía perfectamente manejarse en el fruto de la mansedumbre, porque Él contra los débiles jamás se portaba fuerte, pero contra los fuertes se portaba fuerte. O sea, decía, contra los débiles, contra el pobre, contra el desvalido, con el menesteroso, Él era compasivo. Él era compasivo. Cuando agarró a la mujer en el acto de adulterio, que la querían acribillar a punta de piedras, ¿qué es lo que el Señor hace? La condena, la maldice, le cayó a piedra, se unió, era la comparsa del resto de las personas y dijo, vamos a caer la piedra a esta mujer y destrocémosla. No, todo lo contrario, estaba ante una persona desvalida que entendía que necesitaba de él. ¿Y qué fue lo que él le dice a toda esta gente? El que esté libre de pecado, que tire la última piedra. Pero cuando se enfrentaba a un fariseo, si usted lee el capítulo 23, por ejemplo, de Mateo, se va a dar cuenta que es el capítulo que tiene por líneas cuadradas más la palabra hipócritas. Con los fariseos no se reservaba nada. Y no es que no era manso, él seguía siendo manso, solo que él sabía cómo utilizar esa mansedumbre. Hay momentos donde la fuerza tenía que salir y otros momentos donde la fuerza tenía que menguar. Y me encantó esa manera tan ilustrativa como lo presenta R.C. Sproul. Bueno, él es un gran maestro, era un gran maestro definitivamente, sin duda alguna uno de mis favoritos teólogos de todos los tiempos. Después de Pablo, creo que ese sería mi teólogo favorito, R.C. Sproul. Se los recomiendo con los ojos cerrados. Todo lo que ese hombre haya escrito, léalo con los ojos cerrados. Bueno, yo sé que leer con los ojos cerrados es imposible, ¿no? Pero bueno, ya ustedes saben a qué me quise referir. Entonces, este es un problema. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces con el salmista Asaf? ¿Por qué si él era un hombre que constantemente entraba al templo? Dice que cuando entró en el templo fue que entendió la cuestión. Y esto lo que quiere decir es que él había estado entrando en el templo y parece ser que como que se les había estado quedando muchas veces el corazón en su casa. Al menos en este aspecto de su vida, no digamos que en todos los aspectos, porque no podemos decir que en cada aspecto, porque ustedes saben que la vida misma y el ser humano es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, pero por lo menos en este aspecto de la vida, parece ser que este hombre, que Asaf, estaba dejando el corazón en su casa. Se estaba llevando nada más el cuerpo, pero cuando describe todos estos primeros 14 versículos, estos primeros 14 versos del capítulo, nos damos cuenta de que definitivamente el hombre en ese aspecto de la vida estaba dejando el corazón en su casa. No estaba entendiendo hasta que entró en el templo. ¿Y qué es lo que nos dice esto, hermano? Yo quiero reiterar desde acá, desde el púlpito, la importancia que tiene el congregarnos.
Congregarnos tiene muchísimo valor, muchísima importancia dentro de nuestra fe. Yo sé que hay gente que no le gusta, que le da fastidio esto y lo otro, y en momentos ellos justifican ciertas cuestiones que pueden tener razón en cierto sentido, pero más allá de eso nosotros tenemos que aprender a mirar más allá de lo que superficialmente por lo general nuestros ojos tienden a ver, porque cuando nos enfocamos en mirar lo superficial perdemos siempre de vista las cosas realmente importantes. Y nosotros vemos en la Biblia cuán importante es que nosotros nos congreguemos, porque Dios estableció ministerios precisamente para la preparación del pueblo. Hay una magistratura que Dios estableció. Imagínense ustedes si no hubiera ocurrido en los tiempos de Esdras lo que Esdras hizo cuando se encontraron los rollos de la Torá que habían tenido siglos perdidos. Esdras fue el primer gran hermeneuta de la nación de Israel. Fue el primer gran hombre que después de haber conseguido la Torá por tiempo que había estado perdida, llamó al pueblo a que se pusiera cuentas con el Señor e instruía a la gente. Uno de los más grandes maestros que podemos encontrar dentro de la historia de Israel. ¿Qué sería hoy de nosotros si ese acontecimiento histórico no hubiera ocurrido? Primero, lo más importante, si no se hubiera conseguido la Torá. Y segundo, si no hubiera habido una autoridad establecida por Dios para que enseñara las cuestiones de la ley. Nosotros necesitamos constantemente ser informados y formados, hermanos. La formación de un cristiano nunca se da en el vacío. Yo no puedo pretender formar un verdadero carácter de cristiano, de hijo de Dios, si yo no me formo. Por eso yo le doy tanto énfasis a la formación bíblica. Le doy tanto énfasis a la formación teológica, porque si no hay formación teológica, si no hay formación bíblica, es difícil que nosotros nos formemos a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Es muy difícil que hagamos lo que Juan dijo: me es necesario a mí menguar para que Él pueda crecer en mí. Es muy difícil, para no decir que imposible, que no estaría mal decir que es imposible. De hecho, estoy completamente seguro que al margen de la Escritura, al margen de una formación bíblica correcta, es imposible que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y por eso es que vivimos tantas crisis y vivimos tantos problemas, y a veces las cosas más diminutas nos hacen de alguna manera cometer los más grandes errores de nuestra vida, por perder de vista a veces cosas que son fundamentales y elementales en nuestra vida como creyentes. Es imposible que si no tenemos la formación adecuada nosotros podamos dar respuesta a las diferentes vicisitudes, avatares y rémoras de la vida si no es a través de una buena formación bíblica. Es imposible. Y la formación bíblica, a no ser que todos seamos maestros, y no todos somos maestros, pero la formación bíblica se da en el templo. La formación bíblica Dios la comisionó para que se diera desde ese lugar oficialmente. Porque para eso Dios instituyó los ministerios, al maestro, al pastor, etc. En los tiempos de Él ya a los apóstoles y en los tiempos del Antiguo Testamento los profetas y los maestros que también estaban activos. Pero todo esto es necesario. La vida en comunidad es absolutamente necesaria. Además es imperativo por la palabra del Señor. A mí me da mucho dolor escuchar personas, porque conozco personas que dicen ser creyentes, que dicen amar a Dios incluso, que dicen haber confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero nunca se congregan. Nunca. Ellos dicen: no, yo no voy a ninguna iglesia, ni a ningún pastor, ni a ningún lado, porque toda esa gente es un montón de falsos. Habría que comenzar a revisar si es que no es él el primer falso que dice que todo el mundo es falso, porque el ladrón siempre juzga por su condición. El ladrón siempre juzga por su condición. Ahora, yo no estoy diciendo acá que no exista la falsedad en las iglesias. Yo no estoy diciendo acá que no existan pastores falsos. Ustedes saben que yo soy un duro y severo crítico de todas estas cosas. Y el 70% de las cosas que escribo
por lo general están dirigidas a una crítica sobre estos aspectos. Ustedes saben que es así. Pero ahora, como les decía, nosotros en la cristiandad tenemos que tener un carácter científico. ¿A qué me refiero con que tenemos que tener un carácter científico? Porque yo sé que ya aquí habrá gente que de repente escuchando esto dirá, pero ¿cómo acá este pastor me llama a mí a que yo tenga un carácter científico si yo no soy ningún científico? Nada, además, la ciencia es contraria a la teología, la ciencia es contraria a la Biblia, la ciencia es contraria al cristianismo, etc. Y tenemos todo un montón de concepciones erradas que no tienen ni pies ni cabeza y que no hay manera de sostener desde el punto de vista lógico. Sí hay mucha gente que ha dicho que estas cosas son contrarias, pero no hay nada más falso que eso. De hecho, nosotros le debemos la ciencia moderna a grandes teólogos en la historia. Pero más allá de eso, que no me quiero detener en esto, más allá de eso, lo que quiero ir es, cuando digo que nosotros debemos tener un carácter científico, es a que nosotros no podemos juzgar la masa, no podemos juzgar a la masa por un pequeño ápice de esa masa. ¿A qué me refiero? No, yo conozco 100 cristianos y de los 100 cristianos que conozco todos son falsos. Yo no puedo decir que el resto de los 1.500, 2.000 millones de cristianos que existen en el mundo, por cuanto yo he hecho un muestreo con apenas 100, yo no puedo decir que estos 100, porque estos 100 muestran una mala actitud, el resto tiene que ser necesariamente igual. O porque conocí a 3 o a 4 pastores que hicieron tal cosa, todos los demás son iguales. Imagínese usted que mi única contacto con mujeres en la vida haya sido a través de prostíbulos. Les voy a poner un ejemplo bien duro para que sintamos el calor de este argumento. Imagínese usted que lo único que usted conoce de mujeres son mujeres de prostíbulo. Que usted, el único contacto que ha tenido siempre en su vida con mujeres son en los prostíbulos. ¿Y qué es lo que vemos en un prostíbulo? Mujeres que se prostituyen. Ahora, imagínese que usted llegue a la conclusión lógica de que todas las mujeres son prostitutas porque las mujeres que usted conoce de su entorno son prostitutas. ¿Estaría correcto decir eso? Que yo llegue a la conclusión de que todas las mujeres que existen en el mundo son prostitutas porque las 100 que yo conozco, de los 30 o 40 prostíbulos que yo he visitado, todas son prostitutas. ¿Estaría correcto decir eso? Eso no sería correcto decirlo desde el punto de vista científico, porque yo no puedo resumir 3.000 y pico, 4.000 y pico de millones de mujeres que existen en el mundo por 100 que conozco que son prostitutas y llamarlas a todas prostitutas. Eso sería un absurdo en lógica. Un total absurdo. Y ese absurdo está metido en la mente de la gente de hoy. Está metido incluso en la mente de los cristianos, de los creyentes que en momentos toman la decisión de no querer tener más nada que ver con Dios o con nada porque consideran que, no sé, parece ser que la gente lo que da a entender con esto, cuando dicen que todo es falso y todo es cuestión de pura pantalla, a mí me da la sensación de que definitivamente esta gente cree que Dios es así. O sea que así como yo veo que es de falso mi hermano, que es de falso este tal pastor, así es Dios también. Claro, porque cuando yo tomo la decisión de decir, no me uno a nada, me execro, yo mismo me auto excomulgo, yo mismo me auto excomulgo, lo que estoy diciendo con ello es que entonces debe ser que Dios es así también, debe ser que Dios también es así de falso como son las personas, etcétera, etcétera. Quise traer esto a colación, muchachos, porque hay muchos problemas dentro de la cristiandad actual por razón de estas cuestiones. De manera que el salmista no entendió, sino hasta que entró en el templo. Lo que le hizo entender a él no fue en sí, per se, entrar al templo, sino llevar lo que no había estado llevando para el templo, que era su corazón. A él se le había estado olvidando su corazón. Parece que lo estaba dejando en la almohada de su cama. Y solamente se estaba yendo con el cuerpo. No estaba prestando atención debida, no estaba de manera sincera y honesta
compenetrándose con las cosas de Dios, entendiendo las cosas del Señor. Parece ser que ese era, definitivamente, no es que parece ser, ese era el gran problema que tenía el salmista. Un hombre que trabajaba constantemente en el templo y que tenía labores ministeriales. Fíjense que no estamos hablando de un hombre que pulía banca, simplemente. Que esto es más común ver de repente en las personas que no tienen ningún tipo de compromiso, de actividad dentro de la iglesia. Pero una persona que está metida profundamente en las cosas de la iglesia, muchacho, esto es algo definitivamente grave, que él tenga que decir estas cosas. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces el problema no era per se el tema del santuario, sino el no llevar el corazón al santuario. Ese era el problema. ¿Y qué es lo que él comienza a entender? Aquí estamos en la primera fase del entendimiento. Ya pudimos ver que hay una prefase que fue ese punto de apoyo que él tuvo en ese pequeño destello de luz que tuvo antes de entrar al templo y que le costó comprender. La razón por la cual le costó comprender era porque él estaba racionalizando todo desde el punto de vista únicamente natural. Ustedes saben que nosotros podemos discriminar entre una razón espiritual y una razón natural. Y lo que él hizo, por eso digo que es una prefase y no una fase en sí de la resolución de los problemas que tuvo Asaf, porque eso que él logró entender en el versículo 15, en el verso 15, que lo confirma en el 16, lo hizo con mucho trabajo. ¿Por qué? Porque él lo hizo puramente basado en la razón natural. Pero cuando entra en el templo y por fin logra llevar su corazón al templo, ¿qué es lo que sucede? Que ya él no está puramente racionalizando el hecho desde el punto de vista natural, sino que ahora comienza a racionalizar el hecho desde el punto de vista espiritual. Y ahí es donde se marca la gran distinción de la capacidad que este hombre ahora sí pudo tener para comenzar a entender la crisis. Y viene en el versículo 18 y dice lo siguiente: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Comienza a entender, miren cómo es de opuesto y cómo es de opuesta esta declaración en el versículo 18 a lo que había dicho en los primeros 14 versículos, donde su visión, por el contrario, fue la de creer que estos tipos, haciendo lo peor de lo peor, se la estaban comiendo y nunca les iba mal, nunca pasaban hambre, no agarraban sol, no les caía la lluvia, parece que ni se morían, porque según lo que él dice, no tienen congoja ni por la muerte. Parece que los tipos como que ni se morían, parecer como que lo que el salmista aquí quiere describir, que está hablando casi que de gente inmortal, ¿no? Es casi lo que pudiéramos nosotros suscribir acá, es lo que pudiéramos concluir. Pero fíjense cómo es de opuesto, luego que entró al templo, pero no olvidando que entró al templo ¿con qué? Con su corazón y no solamente con su cuerpo. Miren cómo es de opuesta esta declaración del versículo 18 a todo lo que habíamos dicho en los versículos anteriores. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Sabe cuál fue la primera imagen con la que yo me encontré en el Google cuando puse deslizaderos? La primera imagen que me mostró el Google fue un tobogán. Deslizaderos. De hecho, así le llaman a los toboganes en algunas partes del mundo. Deslizaderos, deslices, cuestiones así. Eso fue lo primero que me encontré. Dios los ha puesto en deslizaderos y en asolamiento los hará caer. A toda esta gente Dios les tiene preparado su momento. Y un momento del cual no van a poder escapar. Y muchísimo menos van a poder salir ilesos de este momento. Por supuesto, entender esto para el salmista era sumamente importante. De repente para algunos de los que estamos acá, esto, no sé, pudiera tener más o menos importancia. Para algunos pudiera tenerla, para otros no pudiera tenerla, dependiendo cuál sea el tipo de crisis y la dimensión de la crisis que cualquiera de nosotros pudiera estar atravesando actualmente. Pero estas son cosas con las que nosotros en algún momento de la vida nos hemos batallado, nos estamos batallando o nos batallaremos. Y estas palabras vendrán a ser sumamente aleccionadoras, profundamente aleccionadoras. Ciertamente los ha puesto en deslizadero. Esta gente no va a escapar de su caída. Distinto a Asaf, que siendo un creyente, aunque venía cayendo por un pozo profundo, directo a estrellarse contra el piso,
pudo encontrar un lugar de apoyo. Esta gente no va a encontrar lugar de apoyo. Cuando Dios decida con esta gente inmoral del mundo en el que vivimos, hasta aquí llegó tu fiesta, no van a encontrar ningún punto de apoyo en ese deslizadero por el cual Dios los va a lanzar. Y no dice solamente que los va a lanzar por un deslizadero, dice que caerán en asolamiento, es decir, en destrucción. En destrucción va a caer esta gente, completamente destruida va a ser por el Señor. En el 19 dice, como han sido asolados de repente. Miren, ustedes saben que en historia, yo en algunas ocasiones dando alguna clase histórica, he dicho que en cuestiones históricas los de repente no existen. Cuando una persona se divorcia, no es que me divorcié porque de repente ocurrió tal cosa, no, es que hay una consecución de eventos que han venido ocurriendo en el tiempo que han llevado a que en un momento determinado la olla de presión explote, ya no se pueda sostener más la situación y la única decisión que podemos tomar en ese punto es que cada quien agarre por su lado, ¿verdad que sí? Pero es algo que ha venido ocurriendo en el tiempo, no es que de repente, o sea, parece ser que la cuestión ocurrió como que mágicamente, no sé, el mago que agarra y saca de manera mágica al conejo del sombrero. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Pero en este caso, y me llamó mucho la atención eso, porque recordé esta parte de la historia donde no existen los de repente, sino que en la historia se habla mucho de la causa y el efecto. Toda causa tiene un efecto. En términos históricos siempre se estudia mucho la parte de la causa y el efecto, de la causalidad de las cosas. Se habla mucho de la causalidad de las cosas. Y por supuesto que aquí hay una causalidad. Por supuesto que en el versículo 19 tenemos una causalidad. La causalidad es que esta gente ha venido sembrando toda su vida para el desastre. Ha venido sembrando toda su vida para lo peor. Pero la caída de ellos dice que sí va a ser como un de repente. O sea, su caída no va a ser de manera sistemática. Es contrario a una caída sistemática. ¿A qué me refiero con una caída sistemática? Cuando yo hablo de un sistema, hablo de un cúmulo de elementos que están interconectados, que tienen una interrelación. Y que esta interrelación se da de manera secuencial. ¿Okay? Entonces, cuando yo hablo de que una caída puede ser sistemática, estoy diciendo que va siendo progresivamente, paso a paso, en la medida que en la línea de tiempo se va cursando y se va pasando por determinados momentos o procesos. La caída que está refiriendo aquí el texto no da lugar para creer que sea una caída sistemática, sino una caída que tiene un carácter abrupto. Una caída que va a ser de un segundo a otro. Es más, leyendo en el original hebreo decía, en un abrir y cerrar de ojos. Así decía en el original hebreo. En un abrir y cerrar de ojos va a ser la caída de esta gente. O sea, porque si nosotros tenemos una caída sistemática, en el proceso de esa caída sistemática, uno, si es un poquito inteligente y comienza a evaluar qué es lo que está pasando y por qué me está pasando lo que me está pasando, uno puede llegar de repente a darse cuenta del problema que me está causando todo este desastre y puedo llegar a retener la cosa. Pero en el caso de ellos no van a tener ningún tipo de misericordia de parte del Señor. Aquí lo que está Dios negando es la misericordia para este tipo de gente. Porque cuando yo hablo de una caída de repente, abrupta, que no es sistemática, sino que es en un abrir y cerrar de ojos, lo que estoy diciendo es que Dios no va a tener misericordia de esta gente. Porque Dios, una de las fases que muestran que Dios nos da su misericordia en las cosas que vivimos en la vida es cuando nos ocurren las cosas sistemáticamente. Imagínense nosotros, los cristianos, somos creyentes. Comenzamos a vivir ciertas etapas oscuras de nuestra vida. Comenzamos a vivir ciertos momentos difíciles y complicados y nos comienza, parece ser que a salir todo al revés. Entonces, eso no es algo que ocurre de manera abrupta, sino que se va dando secuencialmente, se va dando en una línea de tiempo que puede tener un periodo determinado de cierto tiempo. Cuando Dios trata con nosotros, trata de esa manera. ¿Por qué? Porque Él lo que nos está dando es chance
de entender qué es lo que está pasando y sobre todo nos está dando el tiempo y la oportunidad para que nos detengamos a mirar hacia Él. En el caso de estas personas no hay chance para mirar hacia Dios, porque la caída es de repente. De repente, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando Dios los ponga en ese tobogán, donde es imposible hallar un punto de apoyo, ese tobogán definitivamente tiene como conclusión lógica la caída al suelo. Porque no hay otro, porque no hay un tobogán que después de que usted se tire por él, en vez de terminar abajo, termina arriba. Ningún tobogán es así. Todos terminamos en el piso. Ni siquiera pudiéramos decir que los toboganes estos que están en las piscinas, que sí pueden tener a veces momentos en que suben y bajan y vuelven ahí, zigzaguean y todo esto. Pero a fin de cuentas terminan cayendo, hermano. A fin de cuentas terminan cayendo en el suelo. Terminan cayendo en el agua. Y el que no sepa nadar, adiós. Porque se ahoga el pobre muchacho. Terminan cayendo en el agua. Pero con esta gente va a pasar así. Va a ser un de repente donde no va a haber oportunidad para excusarse, no va a haber oportunidad para el arrepentimiento, no va a haber oportunidad para nada, porque estamos claros de que el contexto revela que estamos hablando de gente absolutamente impía, estamos hablando de gente con la que Dios definitivamente no tiene planes. Yo suscribo profundamente la idea de que existe una doble predestinación, y lo expresa perfectamente Pablo desde el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, habla de la predestinación. Y hay una doble predestinación. Unos que fueron predestinados para destrucción y unos que fueron predestinados para salvación. Eso es lo que enseña la Biblia. O sea que hay una expiación limitada. Sobre eso vamos a hablar en la conferencia que voy a dar el mes que viene. Todas estas cosas nosotros las vemos en la palabra del Señor. Y dice después, en la segunda fase del versículo 19, perecieron, se consumieron de terrores. Ahora, ¿cómo no van a perecer y cómo no se van a consumir de terrores? Lo que estamos viendo, aquí estamos ante un caso de el paralelismo sintético. Acuérdense que el paralelismo sintético tiene que ver con que hay una primera fase del texto y hay una segunda fase, y la segunda fase siempre tiende a complementar la primera fase. La conclusión lógica aquí es que luego de que son lanzados y asolados, de repente perecieron y se consumieron en terrores. Se consumieron en terrores. Versículo 20. Acá en el verso 20 dice, como sueños del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Esto termina de confirmar lo que dice el versículo 19, que para esta gente no hay misericordia ni compasión. Pero cuando dice menospreciarás su apariencia, es una declaración profundamente absoluta de que Dios no tendrá ningún tipo de contemplación ni se reservará el más mínimo ápice de conmiseración, de compasión más bien, y de misericordia para con esta gente. No tendrá Dios piedad de estas personas. Esto lo comenzó a entender Asaf. Para Asaf, por supuesto que tenía mucho sentido esto, porque él venía batallando con la idea de que esta gente parece ser que era intocable y hasta incluso inmortal. Asaf estaba definitivamente atravesando serio problema con este entendimiento. Esta es la primera fase del entendimiento que vamos a estar exponiendo ya los próximos en las siguientes sesiones de esta enseñanza. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar para cerrar la parte de hoy, la sesión de hoy, es que no es suficiente ir al templo, no es suficiente ir al templo. Es necesario llevar con nosotros al templo todo, es decir, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que Dios ha puesto en nosotros es necesario que entre al templo. Hagamos como dice Josh McDowell. Josh McDowell dice, y con esto cierro, un cristiano no puede dejar el cerebro en la puerta de la iglesia. Y lamentablemente eso es lo que le estaba pasando a Asaf. Estaba dejando el cerebro en la puerta de la iglesia. Vamos a orar.